Carlos Luis Contigiani. ¿Cómo anda, ministro? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y les deseo un buen año, la primera vez que nos vemos. Muchas gracias, igualmente. Esta difícil situación que se vive, en donde los funcionarios públicos se exponen muchos más todavía, digamos. En estos casos tienen que estar generando una información minuto a minuto, tienen que generar una metodología de información diaria, donde tienen que estar también en el territorio y ahí se encuentran con los vecinos, los presidentes comunales, las fuerzas vivas de cada localidad. Voy a arrancar al revés de todo después del desarrollo que ya se fue más o menos conociendo de las últimas horas. ¿Hay mucha miseria política? Yo creo que la política y la militancia en este momento de la Argentina, en este momento diría en un proceso que va mucho más para atrás también, tiende a preservarse de sí misma o en sí misma. Y sobre todo las personas y los actores que hacemos política. Y eso es un error, porque la política es un acto de entrega, de servicio. Uno puede discutir si la entrega o el servicio determinado es bueno, malo, regular, o cuál es mejor para un momento histórico de un determinado país. Y es una discusión válida y legítima. Lo que no se puede discutir de la condición de la política y de la militancia es la actitud de entrega, porque es para mí la esencia del arte de la política. Es más, cuando se da desde ese lugar, tal vez es la actitud más noble de la condición humana, porque la política es conectarse con el otro, salirse de sí mismo. Ahora bien, para eso se necesita que esté conectada a las convicciones, que se necesita pasión, se necesita no profesionalizarla, no hacerla un lugar para tecnócratas. La política necesita sentir la tensión y la audacia de la transformación. Es más, la política necesita del conflicto para ser tal, del desafío. Entonces lo que hoy veo es un acto de preservación. La política está como preservándose a sí misma. Y cuando uno se preserva a sí mismo, importa más los intereses interiores del acto de preservación. No arriesgo, no hago olas, no tensiono, no voy a fondo, no tomo decisiones, trato de zafar, preservarme. En algún punto es el acto de preservación que estábamos hablando. Bueno, yo creo que eso es tal vez un signo distintivo de estos tiempos. Creo que un ejemplo de esto, en algún punto de vaciar a la política, en algún punto de menospreciarla, es tratar de reemplazar a la política desde este lugar. O sea, la política como pasión, la política como riesgo, la política como entrega, la política no como un acto profesional y tecnócrata, reemplazarla por una visión tecnocrática, por la gestión empresarial. La política no tiene nada que ver con eso. La actitud política no tiene nada que ver con eso, aunque pueda incluir elementos de eso. ¿Y lo ha visto? Luego la política se hace por nuestra constitución con partidos. Yo en el tema partido político puedo estar hablando de horas de lo que estoy viendo y pasando. Creo que el sistema de partidos está en crisis, creo que en algún punto está mucho más allá que una crisis, que hay que rearmar, reordenar de nuevo muchas cosas. ¿Los partidos y las banderas o los partidos? Los partidos. Creo que hay un gran cambio de paradigma cultural, sociológico, a partir de la digitalización de nuestras vidas. Han cambiado muchas pautas, formas de hacer, metodológicas que hay que interpretar. Las adhesiones de estas sociedades modernas y digitales son adhesiones que duran 5 minutos. Y los partidos políticos son organizaciones del siglo XX, racionales. Y hoy la política tiene un gran componente de subjetividad digital y mediática. Bueno, ahí hay todo un cambio estructural que hay que interpretar y demás, y mucho más la Argentina, donde viene de crisis de representación muy profunda, y que yo creo que el partido mayoritario en la Argentina es el Partido Independiente, una gran masa de ciudadanos
independientes a todo, que te prestan por 5 minutos una adhesión, que esa adhesión está muy fragmentada por un bombardeo permanente a la opinión pública de frases, de títulos, de medios, de coyunturas, pero hoy el sistema político tiene ahí me parece como se diría en la física, un agujero negro que no se da en otros países, porque cuando uno ve el sistema político uruguayo, el sistema político chileno, ve que el sistema político todavía controla determinado proceso político y social y canaliza determinada demanda que aquí está mucho más fragmentado por esa crisis de representación política. Ahora, pero la política hay que sí. Es un acto, finalmente digo, un acto que nosotros tenemos que tratar todos los días de honrarla. Por eso digo, convertir a la política en un acto tecnocrático, un acto profesional. ¿Y ha percibido mucho de esto en las últimas horas? Bueno, creo que el gobierno nacional tiene claramente una visión de la política centrada en un acto profesional y tecnócrata. ¿Y eso empíricamente cómo lo vivieron ustedes aquí? En algún punto me parece que es el clima que estamos viviendo. Digamos, el año 2016 quedó marcado esto en muchas acciones y desarrollo, ¿no? El proceso de industrialización fue afectado, el proceso de acumulación interna, los procesos de federalismo interno, bueno, hay muchos temas que podríamos marcar como ejemplo. Ahora, cuando se lo escucha en el ámbito local a Barletta y Corral hablar de falta de infraestructura, ¿tiene que ver justamente con alguna política surfista, digamos, de necesidad justamente de criticar al Frente Progresista o lo que significa el Frente Progresista? ¿Aprovechan la volteada? ¿Cómo ve esta situación de que justo hoy que se decide sacar a un secretario de Obra Pública de nada más ni nada menos de asuntos hídricos, como es Porta, que es del riñón de Barletta y de Corral, salen a hablar de la falta de infraestructura y que Porta había avisado de que... O sea, ¿hay un grado de especulación? Pero ahí, sin duda, pero esto está claro. Ahora sí, ahí hay un elemento que a mí me resulta extraño, ¿no? Hablando en esto del rescate de la política, la militancia y lo que hoy se ve de esto. Si yo tengo toda la carga de injusticia y todos los reclamos que ahora estamos escuchando del secretario de Aguas, que fue despedido, uno lo escucha por las declaraciones que está haciendo y uno dice, bueno, tenía una serie de demandas, de injusticias que él consideraba, de frustración, de proyectos, de cosas a las cuales propuso y no se lo escuchó, de acciones. Y él tenía todo eso. La actitud digna para honrar la política es agarrar a su ministro, plantearle de frente el tema, y si el ministro no contempla su agenda, pegar el portazo e irse. Él todavía se mantenía en el cargo. Él decía que se mantenía en el cargo hace algunas horas. Esa es una actitud para mí digna de una persona. Ahora, haberse callado todo eso, porque él lo empieza a decir cuando lo despidieron. Haberse callado todo eso y empezar a haber hablado a partir de la renuncia es una condición para mí ética muy cuestionable. Yo hubiera preferido que todo eso, prefiero al hombre que por no renunciar a sus acciones y a lo que considera que hay que hacer, pega el portazo, que al hombre que le importa más el cargo y como que le importa más el cargo se calla y luego cuando desaparece el cargo ahí decide hablar. No, lo más importante es tu agenda y las situaciones de injusticia que vos estás queriendo pelear y plantear, no el cargo. Entonces, ahora no tiene el cargo, decide plantear las cuestiones de injusticia que él cree que hubo o hay. No, me parece que es una actitud poética. ¿Y en esa lógica van Barletta y Corral con las críticas? Escuché declaraciones de los dos, no las comparto y creo que puede claramente haber una actitud de especulación política.
de tratar de hacerle pagar algún costo al gobierno de Santa Fe. Y sí les aclaro lo siguiente, en el tema infraestructura. Yo soy de los que creo y creo que gran parte de mi gobierno, nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo de lo que no pudimos haber hecho y lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer porque tenemos decisión política y queremos avanzar. Dicho esto, me parece que hay que poner algunas cosas en su lugar, ¿no? En el tema hidráulico, manejo de aguas, del Comité de Cuenca, me parece que tenemos una agenda a retomar para pasar a la ofensiva, que la crisis hídrica que fue extraordinaria, excepcional, acá llovieron 600, 900 milímetros en 4 semanas, y eso no es un dato menor, pero aún así soy de los funcionarios que cree que no nos podemos excusar frente a nuestra ciudadanía diciendo estamos solamente ante un hecho desgraciado de la naturaleza. Esa no es la respuesta de un funcionario. ¿Llovió en forma excepcional? Sí. Bien, dicho esto, hay que mirar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que tenemos que acelerar, qué es lo que tenemos que decidir, y si estamos detrás de la realidad, lo que tenemos que empezar a trabajar rápidamente con los productores, con las entidades, para ponernos al mismo nivel que la realidad, porque en política cuando las crisis te agarra con una agenda retrasada es el peor lugar y uno la corre muy a la defensiva. Bueno, la actitud nuestra es asumir con una actitud reflexiva y de gestión y de autocrítica y ponernos al mismo nivel. Dicho esto, también uno puede decir, bueno, también es cierto que las grandes ciudades no se inundaron, que funcionaron las defensas, que lo que se invirtieron en las mismas, en una crisis hídrica como esta, fueron efectivas. La otra parte positiva también hay que rescatar de esto. En otra coyuntura de la provincia hubiéramos tenido grandes crisis en este momento hídricas en grandes centros urbanos y no lo tuvimos. Tuvimos crisis hídrica en las poblaciones urbanas ligado a las cuencas que tienen que ver con el campo. Bueno, digo, en definitiva hay que hacerse cargo y tener una agenda que nos coloque a la altura de las circunstancias y que cada cual se haga responsable de lo que no pudo hacer, en este caso me refiero al secretario saliente, de lo que no pudo hacer y demás. Luego hay temas más profundos, mucho más profundos, como que el agua y las obras hidráulicas hay que adaptarla a los desafíos climáticos de este tiempo, que hay que tener una mirada sobre el suelo agrícola mucho más integral, que hay muchas variables a trabajar en conjunto para tratar de mitigar estos fenómenos que están, que van a seguir estando, que van a seguir viniendo, mitigarlo y achicarlo lo que más se pueda. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, por eso vamos a hacer la última pregunta, dos preguntas digamos en una. También se ponen de manifiesto justamente cuál va a ser la responsabilidad del Estado y del gobierno, por supuesto, con respecto a los canales clandestinos y el debate madre que es la soja, la madre soja. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué van a proponer ustedes, digamos, desde el Ministerio de la Producción para poder cambiar, romper el paradigma? Yo creo que esta crisis lo que nos deja en la agenda a trabajar son varias variables, ¿no? Varios temas. El primero, la Argentina pasó de un modelo agrícola, foresto, ganadero, integrado, en los últimos 25 años un modelo agrícola de monocultivo. Esto es claro, objetivo, hay suelos agrícolas que están preparados para absorber 500 milímetros de agua cuando llueven 1500, 1200 milímetros. Y ahí hay un desbalance, el suelo se ha empobrecido, trabaja con naspa ferática muy a la superficie, hay falta trabajar con 4 cultivos, rotación de cultivo, cobertura, integrar la agricultura y la ganadería, recuperar el periurbano, recuperar la forestación. El pequeño y mediano productor es el más interesado en esto. Lo que pasa es que necesita determinado marco de política que no siempre estuvieron o están para ir hacia una diversificación productiva en serio. Los intereses de los agronegocios sí
son responsables de este modelo de monocultivo. Pero son los que más lo tienen, ¿eh? Y los que más lobby tienen. Mantener la actual ley de arrendamiento, que establece que entre usted y yo podemos hacer lo que querramos en 50 o 100 hectáreas, lo que querramos, porque es un tema privado entre vos y yo, y llevar la tierra al ámbito del Código Civil y no entender que la tierra también predomina un interés público porque es un recurso natural clave y estratégico para la Argentina, es un tema a modificar más allá que toque determinados intereses. El ordenamiento territorial. Bueno, ¿cómo se arranca? Empezando despacito a trabajar en una agenda porque ahí, que nos lleve para los próximos tiempos a otro modelo productivo. Yo veo que ni Lifchitz ni Contigiani se van a dejar llevar por los lobbies importantes, porque ya lo hemos hablado con ustedes de muchas cuestiones que ha, como se dice, denunciado públicamente, digamos, cómo ha sido la cartelización inclusive de algunos supermercados, se ha puesto, digamos, sí, ahora estamos, en la vereda de enfrente de Coto, hay que llevarlo a los pools de siembra, claro, que quizás son un poco más... Y no sé, hay que ver, o sea, lo de cuánto es en las reglas de juego de la Argentina, cuánto es el poder que tiene, por ejemplo, un Coto y cuántos los pools de siembra. Pero ¿cómo se hace para enfrentar tremendos poderes económicos? Volvemos al punto de arranque. Tal vez la política tenga que volver a recuperar su audacia y su capacidad de transformación y dejar de preservarse a sí mismo, porque preservándose a sí mismo, la política terminó siempre enredada en determinados intereses de los que estamos hablando. Y tenemos que empezar desde la política, las políticas públicas, a trabajar en otro modelo productivo, pero ya no solo modelo productivo, porque es una variable. Cualquiera me puede decir, mire ministro, que en la década tal hubo inundación y hacíamos pastura, alfalfa, 4 cultivos, y es cierto, quiere decir que no es la única variable. Otra variable central es adaptar las obras hidráulicas y el manejo de aguas interprovinciales, porque esto no lo resuelve solo una provincia, mucho más Santa Fe, que es un pasamano de agua de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, etcétera, que es donde el agua va buscando el curso del río Paraná, por naturaleza. Entonces, hay que tener un plan federal de manejo de agua, de lucha contra las inundaciones, de obras pensadas para el desafío climático. Esa es otra gran variable, el modelo productivo, las obras hidráulicas, las menores y las de largo plazo, el manejo de cuenca. Bueno, esta crisis que una vez más coloca a la Argentina y a la política en un lugar retrasado a la demanda, retrasado frente a la realidad, nosotros tenemos que, con mucho trabajo y compromiso, tratar de volver a recuperar ese margen, achicar esa brecha y ponernos a la altura de la realidad. Y ¿cuál es la receta ahí? Empezar a trabajar. Desafío todos importante. los días empezar a trabajar. Dije que es la última, pero esta les prometo que es la última. Antes de esta entrevista se conocía la noticia de que hubo cambio de timón en el Banco Nación. Bursail, el ministro de Agricultura, cuando estuvo reunido con usted y con las entidades, con el gobernador y con las entidades del campo de Santa Fe, prometió financiamiento. Lo dijo en la conferencia de prensa. Claro, dijo, ya hemos hablado con ustedes los graves problemas que tienen los productores los distintos productores de toda la provincia de Santa Fe para obtener un crédito del Banco Nación. Ahora que se cambió a Melconian, que era el presidente del Banco Nación, por González Fraga, ¿en qué puede cambiar algo? ¿Puede perjudicar? ¿Puede salir favorecido el productor que nos está viendo? Vamos a tratar de mantener una cuota de optimismo. Optimismo, a ver. Vamos a tratar de acompañar con una cuota de optimismo que esto ocurra. Dicho esto, creo que la línea, la estructura, no es fácil, es muy compleja la del Banco Nación, y bueno, ojalá que podamos dar encontrar ese tipo de respuesta. Me parece que más allá de los nombres, puede ser difícil. El productor agropecuario en emergencia o desastre no es bien tratado en el Banco Nación, todos lo conocemos, van con los certificados y
y todo más allá de todas las promesas de las líneas de crédito de no sé cuántos miles y miles de millones de pesos, cuando un productor va al Banco Nación lo que le dicen, vos tenés certificado, no te puedo dar un crédito, te tengo que sacar la tarjeta de Agronación, te tengo que sacar el giro en descubierto, te cobro más tasa de interés, y es a la inversa de lo que uno busca con el certificado de emergencia y desastre, que es ayudar a un productor que necesita recuperar su producción. Bueno, yo creo que va a ser difícil, yo soy muy crítico de eso, más allá de los nombres, soy muy crítico del funcionamiento, el andamiaje del propio banco, uno de los pocos bancos oficiales que queda en el país, junto con alguna otra banca provincial estatal, y tal vez la respuesta la debamos encontrar por esquemas financieros modernos por fuera del sistema bancario, como lo que vamos a hacer en la provincia de Santa Fe con los tamberos. Nosotros vamos, por decisión política nuestra y del gobernador, vamos a tratar de resolver y ayudar a recuperar la producción tambera, que es la más damnificada de esta emergencia, con mecanismos financieros por fuera del sistema financiero formal, tratando de apoyarnos en las nuevas herramientas como fideicomisos, etcétera, que nos permitan definir nosotros las reglas de juego y no un banco central que claro, está muy lejos de cualquier empresa, muy lejos de esas reglas de cualquier industria, muy lejos de las necesidades de un pequeño y mediano productor. Ministro, como siempre, muy amable por hacerse un tiempo y poder conversar para toda la gran región por Cablevisión. No, muchas gracias siempre por la invitación y el espacio que me permiten por lo menos para reflexionar. Gracias. Luis Contigiani con nosotros.